Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí Término Medio. Y como dice el título, el objetivo de este video consiste en explicar la famosa mano invisible de Adam Smith. Pero no solo porque su explicación es necesaria, más bien la principal razón consiste en desmontar el mito que existe detrás de esta conocida metáfora y cómo ha sido interpretada, particularmente dentro de la ya conocida escuela youtuberiana liberal. Y el caso concreto de ahora es el de Libertad de lo que surja. Pero incluso personas que se han mostrado críticas de esta metáfora, como Roxana Kramer en su ya muy conocido video sobre el liberalismo, tampoco parecen entender este asunto. Antes de avanzar, quiero destacar que la razón por la cual hago esto no se debe a una especie de narcisismo o porque me creo intelectualmente superior, como sí ocurre con ciertos youtubers. Ya saben a quiénes me refiero. Más bien lo hago porque conforme voy leyendo a Smith, me voy percatando poco a poco de que las personas que hablan de su obra y particularmente de esta metáfora parecen que no lo han leído, o quizás solo han leído la interpretación que algún autor X ha realizado con respecto a esta metáfora, o puede ser que también vieron un video sobre el asunto y ya se sienten con suficiente autoridad para hablar del tema. No sé cuál sea el caso, pero la evidencia apunta a que no leyeron a Smith. Pero antes de empezar, vamos a escuchar los argumentos que Adrià y Roxana presentan con respecto a la famosa mano invisible, para posteriormente tratar de condensar su pensamiento y observar cómo está constituido su argumento. Una vez tengamos eso a mano, pasaremos a examinar la obra de Smith, a ver si es que quizás la interpretación que nos ofrecen Adrià y Roxana se acerca a la obra de Smith o no. En el mercado libre aparece la mano invisible. Este concepto, pues que a tanta gente le hace gracia cuando no entiende muy bien lo que es. ¿Y la mano invisible existe? Porque a los empresarios les gusta forrarse. Si entiendes que a un empresario lo que le gusta es que con una mínima inversión sacar el máximo de provecho con el mínimo riesgo, es que entiendes la mano invisible. ¿Por qué? Porque el inversor pues tiende a ello, ¿no? A invertir su dinero donde pues más beneficios vaya a sacar. Si de 100 va a sacar 200, pues no lo va a invertir en un sitio que de 100 va a sacar 150, a un mismo riesgo. Entonces, si entendemos que el precio es la relación entre la oferta y la demanda, y estamos localizando en el mercado un producto que se está vendiendo a un muy alto precio, generando unos beneficios muy grandes respecto a la inversión que supone, los empresarios tendirán a ello, ¿no? Por oferta y demanda generamos un precio muy alto, la inversión es baja, por lo tanto, la inversión en ese sector aumentará la competencia, y como se puede desarrollar realmente eso a mucho mayor precio de lo que se está vendiendo, pues las empresas competirán entre sí abaratando el precio, porque los costes ya son bajos, y así ajustando en la tasa de beneficio. Porque la tasa de beneficio tiende a ser la misma en todos los sectores, que esto lo decía hasta Marx. ¿Por qué vas a invertir en un sitio con un beneficio del 10% cuando hay otros con un 15% al mismo riesgo? Entonces se tendirá a invertir en ese aspecto, en ese campo. Entonces todo se acaba igualando, básicamente porque hay más beneficio ahí y los inversores quieren forrarse. Es lo que Adam Smith llamó la mano invisible, una supuesta racionalidad del mercado según la cual, procurando el interés individual, se iba a generar un interés general. La idea era que la mano invisible iba a traer racionalidad y cooperación al conjunto. En realidad, lo que se proponía Adam Smith era convencer a sus contemporáneos que intercambiar mercancías, comerciar, era mucho mejor que las confrontaciones bélicas y que la piratería. Entonces, uno de los principios del liberalismo económico, del que vamos a hablar en el resto del video, es que se trata de una competencia por las ganancias en el mercado. La idea es que la competencia animaría al empresario a invertir en tecnología y a mejorar el producto. Comenzamos con Adrià, quien nos indica que la mano invisible existe porque a los empresarios les gusta forrarse, lo que se traduce en que aquel que tiene capital busca invertir dicho capital en miras a generar más ganancias. Para obtener esos beneficios, este inversor va a analizar la oferta y demanda dentro de un mercado determinado, en donde intentará hallar un producto que se venda a un buen precio dentro del mercado y que le represente a él unos riesgos mínimos. Esto generará, a su vez, una lucha entre inversores en dicho sector, es decir, una lucha centrada en el producto
que se vende a buen precio. Básicamente los empresarios o inversores van a competir por dicho mercado intentando abaratar aún más el precio del mencionado producto. Dicho de una forma más sencilla, la mano invisible es una metáfora que intenta hacernos comprender que el mercado se autorregula naturalmente por sí mismo en ausencia de regulaciones estatales, es decir, el empresario que invierte capital buscando su propio interés sin darse cuenta obra en beneficio de toda la sociedad y por ello no hace falta que el Estado exista o de existir tiene que ser mínimo como el estado mínimo de Nozick. Luego tenemos a Roxana, quien no está muy alejada de esta interpretación. Ella vuelve sobre el mismo asunto señalando que la mano invisible describe una supuesta racionalidad del mercado en donde a través del interés individual se producen beneficios para todos los miembros de la sociedad. El tema con Roxana es que parece no tener claro que se trata de una metáfora. No es que el concepto en sí traería esa supuesta racionalidad. El concepto sirve más bien para explicar o demostrar la existencia de esa racionalidad natural, que no requiere nuevamente de la intervención estatal. En lo demás, ella retoma lo que ya había mencionado Adrián, que este interés individual del empresario genera competencia y esa competencia promueve el mejoramiento del producto como la disminución de su precio en el mercado. Ahora, ¿fue eso lo que dijo Adam Smith con respecto a la mano invisible? Para empezar, Smith utilizó esta metáfora concretamente en dos ocasiones, o más bien, la enuncia en sus dos obras más conocidas, La teoría de los sentimientos morales y La riqueza de las naciones. Empecemos con la primera obra, en la que se menciona dicha metáfora. En concreto, esta aparece en la parte 4, primer capítulo de la teoría de los sentimientos morales, titulado De la belleza que la apariencia de utilidad confiere a todas las producciones artificiosas y la amplia influencia de esta especie de belleza. El argumento de Smith en este tratado es una especie de crítica a la acumulación de la riqueza. Como ya mencioné en mi video sobre el liberalismo, nuestro autor utiliza el ejemplo de un individuo pobre que al admirar la riqueza y el poder de las personas ricas, sacrificará por entero su tiempo y su vida en busca de alcanzar esos elementos que admira de los ricos. Nos dice así entonces: el hijo del pobre, a quien la ira de los cielos ha vuelto ambicioso, cuando empieza a observar en torno suyo, admira la condición del rico. Encuentra que la cabaña de su padre es demasiado pequeña para él y fantasea con que debería vivir más cómodamente en un palacio. Se considera naturalmente indolente y está muy poco dispuesto a esforzarse. Opina que un vasto séquito de sirvientes le ahorraría muchas molestias. Piensa que una vez logrado todo esto, se sentaría tranquilamente y no haría nada, limitándose a disfrutar con la noción de la dicha y sosiego de su situación. Está encantado con la imagen distante de esa felicidad. Para hacer realidad esa imagen distante, indica Smith, este individuo de cuna humilde trabajará día y noche para acumular todos los méritos que le sean posibles. Tiene que incluso sacrificar su dignidad, pues, dice Smith, sirve a quienes odia y es obsequioso con quienes desprecia. Pero todo ese sacrificio al final valdrá la pena, según él, todo en aras de alcanzar esa tranquila felicidad que cada vez siente más cercana. Sin embargo, cuando finalmente obtiene esa riqueza que tanto anhelaba, descubre que la modesta vida que sacrificó en aras de alcanzar ese poderío y gloria era preferible a lo que finalmente obtiene. Smith parece realizar una crítica de carácter moral a la utilidad superficial que otorgamos a esas mercaderías y chucherías que creemos necesitar para ser felices y completos. Dice entonces: si examinamos, empero, ¿por qué el espectador distingue con tanta admiración la condición de los ricos y los ilustres? Descubrimos que no es tanto por la holgura o el placer que se supone disfrutan, como por los innumerables ingenios artificiosos y elegantes que promueven ese desahogo o placer. La principal fuente de su admiración es el ingenioso y diestro ajuste de esos medios al fin para el que están destinados. Pero en la vejez y enfermedad, estos aparatosos placeres desaparecen
y ahora se maldice por haber sacrificado su juventud y los placeres asociados a esta. Al final, toda esa laboriosidad y sacrificio no trajo consigo ninguna satisfacción genuina. También se trata de una crítica moral al poder y a la riqueza, a las cuales describe como unas máquinas enormes y laboriosas preparadas para producir unas insignificantes conveniencias para el cuerpo, cuyos engranajes son frágiles y delicados, que deben mantenerse en orden con el cuidado más ansioso y que a pesar de toda nuestra solicitud pueden en cualquier momento estallar en 1000 pedazos y sepultar entre sus ruinas a su infortunado poseedor. La ironía, entonces, la triste ironía, es que cuando somos jóvenes contemplamos estos artefactos, utensilios, palacios, riqueza y poder bajo una luz más grata. Movidos por la imaginación y en la actualidad potenciada por el marketing, vemos en esos elementos y costosos utensilios, como por ejemplo un auto de último modelo, la posibilidad de una vida más feliz y placentera. De hecho, toda esa reflexión es bastante actual, muy a pesar de que Smith dijo esto en el siglo XVIII, cuando no se estaba expuesto a los poderosos imanes del marketing y la publicidad. Ahora, contrariamente a lo que uno podría suponer luego de esta argumentación, Smith va a ver un beneficio en este escenario. La razón de ello es que considera que se trata de un engaño integrado a los seres humanos, un engaño provocado por la naturaleza que sin embargo produce beneficios para la sociedad entera. Así nos indica lo siguiente: y está bien que la naturaleza nos engañe de esa manera. Esta superchería es lo que despierta y mantiene en continuo movimiento la laboriosidad de los humanos. Fue eso lo que les impulsó primero a cultivar la tierra, a construir casas, a fundar ciudades y comunidades, a inventar y mejorar todas las ciencias y las artes que ennoblecen y embellecen la vida humana, lo que ha cambiado por completo la faz de la tierra, que ha transformado las rudas selvas de la naturaleza en llanuras agradables y fértiles, y ha hecho del océano intransitado y estéril un nuevo fondo para la subsistencia y una gran carretera que comunica las diversas naciones del globo. En concreto, esa fuerza natural que habita en todos nosotros nos moviliza a trabajar, a buscar la riqueza, muy a pesar de que al envejecer, y si es que hemos conseguido dicha riqueza en ese momento, nos demos cuenta de que no obtuvimos los resultados deseados. Por ello, de este escenario trágico, Smith quiere sacar un resultado más alegre, y es aquí cuando finalmente entra la famosa mano invisible. Así pues, este indica lo siguiente: los ricos solo seleccionan del conjunto lo que es más precioso y agradable. Ellos consumen apenas más que los pobres, y a pesar de su natural egoísmo y avaricia, aunque solo buscan su propia conveniencia, aunque el único fin que se proponen es la satisfacción de sus propios vanos e insaciables deseos, dividen con los pobres el fruto de todas sus propiedades. Una mano invisible los conduce a realizar casi la misma distribución de las cosas necesarias para la vida que habría tenido lugar si la tierra hubiese sido dividida en porciones iguales entre todos sus habitantes, y así, sin pretenderlo, sin saberlo, promueven el interés de la sociedad y aportan medios para la multiplicación de la especie. Si bien el argumento se parece a lo indicado por Adria y Roxana, notaremos que las premisas son muy diferentes. Por ejemplo, no se habla de mercado, de oferta y demanda, de competencia, ni siquiera del Estado. Lo único que se ajusta a lo que dijeron los dos conocidos youtubers es que en la búsqueda de su interés personal, la persona rica o aquella persona que busca la riqueza, ya sea que le llamemos empresario, inversor, etc., al buscar satisfacer sus vanos e insaciables deseos, muy relevante este fragmento, terminan por beneficiar a toda la sociedad. Nuevamente, esto es lo único que más o menos se ajusta a lo postulado por Adria y Roxana. Por decirlo de otra forma, ese engaño natural que nos invita a admirar la riqueza y poder de los que tienen estos beneficios nos obliga a trabajar y esforzarnos, y si bien esa dedicación incansable no termina por brindarnos lo que tanto se deseaba, al final termina provocando una especie de beneficio residual sobre el resto de la población. En última instancia, lo que Smith nos quiere indicar es que la sociedad avanza y prospera gracias a este engaño. Entonces, si la interpretación que Adria y Roxana exponen cada uno en sus videos no se encuentra aquí,
al menos no tal cual estos la exponen, quizás sí se pueda hallar en su obra más famosa, ¿cierto? Bueno, vamos a ver. Como indiqué, el otro lugar en donde se menciona la mano invisible es en la riqueza de las naciones, concretamente en la parte 4, capítulo 2. Ahora, en el primer capítulo de la parte 4, Smith básicamente trata de oponerse a la teoría económica tradicional que señala que el objetivo de una nación es acumular la mayor cantidad de oro y plata, y que su riqueza está vinculada a cuánto de este valioso material ha podido acumularse. Sobre ello indica, algunos de los mejores autores ingleses que han escrito sobre el comercio afirman inicialmente que la riqueza de un país no consiste en su oro ni su plata, sino en sus tierras, casas y bienes de todo tipo. Pero en el curso de su análisis, las tierras, casas y bienes parecen escapar de su memoria y la fuerza de su argumentación recae a menudo en el supuesto de que toda la riqueza consiste en oro y plata, y que la multiplicación de esos metales es el gran objetivo de la industria y el comercio de la nación. Sin embargo, el propósito de la política económica va a cambiar cuando se percaten que la adquisición de esos metales preciosos se puede obtener mediante la balanza comercial o exportando más de lo que se importa. Por ello, las medidas que se tomaron en adelante fueron la disminución de la importación de bienes extranjeros para consumo local por medio de restricciones y regulaciones y el aumento de las exportaciones a través de tratados, primas, reembolsos o estableciendo colonias en el extranjero. Entonces, posteriormente, vamos a llegar al segundo capítulo de la parte 4, en donde se encuentra la metáfora de la mano invisible. Aquí, Smith inicia analizando los efectos que tiene la restricción sobre la importación de bienes extranjeros. Y según se puede observar, este indica que hay beneficios en ello, es decir, hay beneficios observables en tomar medidas proteccionistas, porque el monopolio de esos bienes queda a manos de la industria nacional y esto beneficia a la sociedad. Dice entonces al respecto lo siguiente: es indudable que este monopolio del mercado local frecuentemente estimula mucho a aquella actividad concreta que lo disfruta y a menudo desplaza hacia esa actividad una cuota mayor del trabajo y el capital de la sociedad que lo que sucedería en otro caso. Lo que no es tan evidente es que tienda a aumentar el nivel de actividad de la sociedad ni a orientarlo en la dirección más conveniente. Smith señala entonces que las actividades que una sociedad emprenda nunca deben superar el capital que dicha sociedad sea capaz de poner en movimiento, algo parecido a lo que ocurre en una fábrica. El número de trabajadores que el dueño de la fábrica pueda emplear debe estar en proporción con el capital que éste posee. Así, análogamente, debe ocurrir en la sociedad. El caso es que en este escenario cada individuo que conforma a la sociedad se esfuerza para encontrar la inversión que le resulte más beneficiosa, dependiendo del capital que éste posea. Para Smith, es evidente que este individuo es movilizado por su propio interés. Solo le preocupa su beneficio y no el de la sociedad, pero en la persecución de ese interés, este va a preferir invertir en su propia nación. Así lo indica Smith. Cada individuo procura emplear su capital lo más cerca de casa que sea posible, y por ello, en la medida de lo posible, apoya la actividad nacional, siempre que así pueda obtener el beneficio corriente del capital, o al menos uno que no esté muy por debajo del corriente. En otras palabras, el emprendedor, el comerciante, el empresario, el inversor, o como lo quieran llamar, según Smith, prefiere el comercio local al comercio exterior. Esto es, prefiere invertir su capital en casa antes que irse a otro país a invertir ese dinero. ¿Por qué Smith está tan seguro de esto? Nos dice entonces lo siguiente: en el comercio local nunca pierde de vista a su capital, algo que ocurre a menudo en el comercio exterior. Conoce mejor la personalidad y condiciones de las personas en las que debe confiar, y si alguien le engaña, está más familiarizado con las leyes del país para resarcirse del daño sufrido. De ahí que el propio país sea, si se me permite decirlo, el centro en torno al cual giran continuamente los capitales de los habitantes, y hacia el que siempre tienden, aunque sean por causas particulares algunas veces desviados y repelidos hacia inversiones más apartadas. Nuevamente, por si hace falta repetirlo, Smith sugiere que preferimos naturalmente invertir nuestro capital en nuestro país. Ahora,
Gracias a que cada individuo decide invertir su capital en la actividad nacional, todo individuo necesariamente trabaja para hacer que el ingreso anual de la sociedad sea el máximo posible, como dice Smith. En este proceso, no está intentando promover el interés general, como ya se indicó, pues en la búsqueda de su propio beneficio, en su tendencia egoísta natural, el individuo está promoviendo el bien general sin saberlo, sin darse cuenta y aún más sin quererlo. Por ello, Smith critica al político que pretenda dirigir a las personas privadas sobre la forma en la que éstas deban invertir sus respectivos capitales. Por eso es que eventualmente no tendrá sentido para él que se restrinja la importación o la exportación. Pero esto se entenderá finalmente en el fragmento en el que surge la mano invisible. Dice entonces: al preferir dedicarse a la actividad nacional más que a la extranjera, él solo persigue su propia seguridad, y al orientar esa actividad de manera de producir un valor máximo, él busca solo su propio beneficio. Pero en este caso, como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. El que sea así no es necesariamente malo para la sociedad. Al perseguir su propio interés, frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo. Visto así, la mano invisible no trata una racionalidad del mercado, ni de la oferta ni de la demanda, ni de la competencia y en general de prácticamente nada de lo que dijeron Andrea y Roxana. La mano invisible más bien sería una metáfora para explicar por qué el individuo de una nación no necesita de regulaciones o incentivos estatales de ningún tipo para invertir su capital en el país y con ello traer consigo el máximo beneficio para todos los miembros de la sociedad. No hace falta hacer nada de esto, porque ese interés individual está guiado por una mano invisible para invertir ese capital en el territorio nacional, en casa, y no en el extranjero. Eso es lo que significa la mano invisible de Adam Smith, lo cual, según se observa, prácticamente no tiene nada que ver con la interpretación con la cual usualmente se asocia a dicha metáfora. ¿Por qué esa interpretación es la dominante? La respuesta, creo yo, es muy sencilla. La gente que la utiliza no ha leído a Smith, y lastimosamente son esas personas las que más visualizaciones y seguidores tienen. No veo otra solución. Ahora, ¿cuál es el origen de esa interpretación más conocida de la mano invisible de Smith? No lo sé, pero eso ya sería para otro tema en otro video. Pero antes de cerrar esto, un ejemplo más adecuado a lo leído en la obra de Smith sería utilizar el caso de Rubius. Ya saben, el youtuber que se fue de España para Andorra para pagar menos impuestos. Si la tesis de Smith fuese cierta, la mano invisible hubiese prevenido que el Rubius se fuese de España, porque como nacional, este prefiere naturalmente invertir su capital en su país. Claro que lo hará por buscar su propio beneficio, pero en el proceso generará mayor riqueza para otros ciudadanos españoles y por lógica también beneficiaría al país. Pero ya ven que eso no sucede. De hecho, tengo entendido que no es el único youtuber español que abandonó su país para irse a otra nación en donde tribute menos. Y así ocurre con muchas empresas y monopolios internacionales, por ejemplo Apple, que instala fábricas en China en donde la mano de obra es más barata y rentable, muy a pesar de las normas proteccionistas que existen en Estados Unidos. Entonces el argumento de Smith de la mano invisible es como mínimo insalvable, o como diría el youtuber estadounidense Kyle Skulinski del canal Secular Talk. Well, guess what? History has proven that argument was 100% incorrect. It couldn't have been more wrong. Exacto. Ahora, como dije, algunas posturas de Smith todavía poseen relevancia, como las expuestas en su tratado moral, excepto por supuesto la parte de la mano invisible. No obstante, quizás haya que leerlo más. Primero, para no caer en los errores que caen las personas que evidentemente nunca lo han leído. Y segundo, porque a pesar de todo, hay cosas que resultan muy interesantes de su obra. De hecho, todavía falta hablar de la parte quinta de su Riqueza de las Naciones, en donde habla del Estado y otros elementos relacionados con este. Tampoco puedo decir que soy un experto en el tema, apenas estoy empezando mi aventura con este autor, y a ello podemos añadir, ¿por qué no?, leer a otros autores liberales como Hayek, Mises, Friedman o Rothbard. Muy a pesar de que choquemos con sus postulados, es muy importante leerlos,
y es que tengo la suposición o el temor de que los miembros de la escuela youtuberiana liberal probablemente no los han leído. Sea eso cierto o no, espero les haya gustado el video y bueno, eso es todo por ahora, hasta la próxima.